Sí. Sí, hola compañeros, ¿me escucháis? Vale. Sí, hola compañeros, ¿escucháis? Sí. Hola, sí. Sí, vale, por ahí veo un dedo por arriba, perfecto. Venga, sí, Juan María, vale. Ana, ¿no? Ah, pero porque está el teléfono, vale. Vale. Perfecto. ¿Podéis hablar alguno? Abrir el... Buenas. Sí, alguien habla por ahí. Buenos días, se escucha perfectamente. Vale, perfecto. Sí, se os escucha suficiente. Gracias. A ti. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Como siempre hacemos en cada uno de los semestres, el objetivo de esta convocatoria de prensa es ofrecer a la opinión pública los datos correspondientes a las listas de espera sanitarias relativos al segundo semestre del año 2020, un segundo semestre especial, como saben todos ustedes, como ha sido especial todo el año 2020 porque el sistema sanitario se ha tenido que emplear muy a fondo por luchar contra una terrible pandemia sin precedentes en nuestra historia reciente. La comunicación de estos datos, en primer lugar, quiero que se interpreten como lo que son, un ejercicio de transparencia que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura para ofrecer los datos de la situación en relación con las listas de espera, un compromiso que adquirió un Gobierno socialista en una ley de tiempos de respuesta de atención sanitaria especializada, nada más y nada menos que en el año 2005, y que algo bueno tendrá, que no ha sido ni cambiada ni derogada, aunque intentos no han faltado. Por lo tanto, en primer lugar, quiero
poner en valor lo que significa que en ese año 2005 la ciudadanía pudiese consolidar el derecho a la información y el derecho a la atención sanitaria especializada en unos plazos razonables desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social. Pero además sepan ustedes que vamos a dar las cifras de lista de espera en un semestre histórico por segunda vez. Ya lo hicimos en el primer semestre del año 2020, que fue un semestre también histórico. Y es histórico porque, como les decía, al año 2020 se lo ha comido la atención sanitaria a la población infectada por el coronavirus y la atención sanitaria a esos pacientes que infectados han desarrollado la COVID-19. Y durante todo este año hemos tenido que hacer un ejercicio muy importante de preservar el sistema sanitario por si en algún momento, como está ocurriendo en este momento concreto, tuviésemos necesidad de utilizar muchas más camas, muchos más boxes de UCI para atender a los pacientes, que es lo que se ha denominado plan de contingencia y que teníamos que tenerlo en reserva al sistema sanitario por si esto ocurría. Tanto la atención a los pacientes con la COVID-19 como la reserva para ese plan de contingencia ha hecho que la actividad programada en el año 2020 en su totalidad, también en el segundo semestre, haya caído con respecto a otros años. Y esto se ha traducido en las cifras de lista de espera. Quiero además decirles que hemos sido muy flexibles en la interpretación de la normativa nacional con respecto a las listas de espera. Y me voy a explicar mejor para que me entiendan. Yo podría llegar hoy aquí y dar las listas de espera que legalmente establece tanto el Sistema Nacional de Salud como nuestra Ley de Tiempos de Respuesta del año 2005. Y podría ampararme en dos hechos. En primer lugar, en el hecho de que los datos que se dan aquí son de lista de espera que denominamos estructural, es decir, pacientes que están esperando a los que no se les ha ofrecido ninguna alternativa, que no han rechazado ninguna alternativa y que, de haber rechazado alguna alternativa, salen de la lista de espera estructural y pasan a una lista de espera voluntaria que quieren esperar pues porque quieren que le operen unas determinadas manos de un determinado cirujano, por ejemplo. Sin embargo, eso nosotros no lo hemos hecho. A pesar de que los pacientes, ofreciéndole alternativas, hayan decidido que por miedo a infectarse por la COVID-19 no se hayan querido operar, no hayan querido ir a una consulta externa o no hayan querido realizarse una prueba diagnóstica, los hemos seguido incorporando en el mismo sitio de la lista de espera y los estamos contando como lista de espera estructural, porque eso es una garantía para el paciente. Y el Gobierno de la Junta de Extremadura quiere garantizar ese derecho a los pacientes. Y el Servicio Extremeño de Salud se lo está permitiendo, el que se pueda garantizar ese derecho que tiene la ciudadanía. En segundo lugar, nos podríamos haber escudado en el artículo 8 de la Ley de Tiempos de Respuesta Sanitaria Especializada del año 2005, que dice
que en tiempos de pandemia se suspenden cautelarmente los tiempos establecidos en dicha ley, que son 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas o 30 días para pruebas diagnósticas o terapéuticas. Sin embargo, hemos decidido ofrecerle a la ciudadanía los datos reales sin hacer uso de ese artículo 8 de la ley, porque entendemos que eso es un ejercicio de transparencia todavía mayor para que la ciudadanía conozca hacia dónde tenemos que encaminar los esfuerzos una vez que hayamos resuelto completamente y hayamos resuelto de forma ágil la atención a los pacientes que en este momento están afectados por la COVID-19. Por lo tanto, dos conclusiones principales. Primero, para la sanidad extremeña y en concreto para el Servicio Extremeño de Salud, el paciente es lo primero. Lo primero. Y así lo demuestra el ofrecimiento de estos datos. En segundo lugar, desde el 21 de junio, que finaliza el estado de alarma, hemos tenido que ir recuperando de forma progresiva la actividad en el segundo semestre. Segundo semestre que, como ustedes saben, hemos contado con una serie de profesionales que estaban muy estresados en el afrontamiento de la primera ola y que, por supuesto, tenían el derecho a un merecido descanso. Lo hemos hecho con otras comunidades autónomas que suspendieron en la mesa de negociación con las organizaciones sindicales los días de libre disposición, así como otras cuestiones para estar pendientes de la atención sanitaria. Los datos que les voy a dar, por lo tanto, son de un semestre que se contextualiza en la recuperación de un sistema sanitario y que, sin duda ninguna, tiene una repercusión en las listas de espera en cirugía, en consultas externas o en pruebas complementarias. Eso me lleva a la segunda conclusión. Las listas de espera sanitarias han aumentado en este semestre del año 2020 con respecto al segundo semestre del año 2019. La buena noticia, que no llegamos a las cifras de lista de espera del año 2018. Es decir, en cierta medida, no terminamos de consolidar la tendencia de la bajada de las listas de espera, pero indudablemente estamos infinitamente mejor que como estaban las listas de espera con respecto a cómo las asumimos en el año 2015 cuando llegamos al Gobierno. No tienen nada que ver. No llegamos siquiera a las cifras del segundo semestre del año 2018. Es decir, mi más sincero agradecimiento a todos los profesionales del sistema sanitario público de Extremadura que han hecho posible, con su enorme esfuerzo, en compaginar de una forma sabia, de una forma científica, de una forma rigurosa y de una forma con absoluta dedicación a abordar la pandemia de la COVID-19 y a seguir mejorando los tiempos en la atención sanitaria especializada. A 31 de diciembre de 2020, en Extremadura, hay en la lista de espera 117.462 pacientes.
lo que supone un incremento de un 5,9% con respecto al segundo semestre del año 2019. Es decir, en este semestre esperan algo más de 6.600 pacientes más que esperaban en el segundo semestre del año 2019. No obstante, si lo comparamos con el segundo semestre del año 2015, en este segundo semestre del 2020 hay 61.704 pacientes menos que en esa lista de espera. Si les digo que no es muy ortodoxo comparar el segundo semestre con el primer semestre, pues porque las listas de espera tienen una temporalidad. En este caso, no es malo recordar las cifras que nos dejó el primer semestre del año 2020, que fueron unas cifras bastante altas. Decirles que en este segundo semestre, a pesar de que hay menos días que en el primer semestre, días de trabajo, días de utilización del sistema sanitario, hemos conseguido, con respecto al primer semestre, reducir en 12.481 pacientes menos en este segundo semestre con respecto al primero. Quiere decir, es verdad que ha habido menos actividad, pero es verdad también que la actividad ha ido creciendo a lo largo del semestre. Los pacientes que se encuentran fuera de garantía, que son aquellos pacientes que esperan más de 180 días para intervención quirúrgica, que esperan más de 60 días para consultas externas o que esperan 30 días más para pruebas complementarias, han crecido con respecto al segundo semestre del 2019 en un 23,9%. Hoy esperan 13.068 pacientes más con respecto al segundo semestre del año 2019. Pero, si lo comparamos con el segundo semestre del año 2015, el saldo es bastante positivo hacia la ciudadanía. Hoy esperan 41.902 pacientes menos que esperaban en el segundo semestre del año 2015. Por cierto, año sin pandemia. Miren, durante este segundo semestre le decía que hemos tenido que reajustar la actividad. Eso ha conllevado a que hayamos tenido que reajustar agendas de profesionales y eso ha hecho que en este periodo la limitación en el tiempo de agenda de nuestros profesionales haya sido mayor. Por lo tanto, los pacientes sin cita también han crecido en este semestre. De hecho, en el segundo semestre del año 2020 hay 67.871 personas sin cita. Pero el saldo es muy positivo si esto se compara con el segundo semestre del año 2015. A pesar de toda la pandemia, con respecto al segundo semestre del año 2015, seguimos manteniendo un saldo positivo a favor de los pacientes. A pesar del incremento global de las listas de espera, hay que destacar que hasta en 4 áreas de salud de la comunidad autónoma han disminuido las listas de espera. Estoy hablando del área de salud de Coria, que cae un 26,9%, el área de salud de Badajoz,
que cae un 19,53%. Estoy hablando del área de Mérida, que cae un 10,7%. O estoy hablando del área de Plasencia, con una caída de un 10,24%. Por no hablarles de la estabilización que se produce en una de las áreas más complicadas por la falta de profesionales, que es en el área de salud de Navalmoral. Y las áreas de salud de Badajoz, de Mérida, de Coria y de Plasencia han disminuido los pacientes que están fuera de garantías, esos pacientes que esperan más de 180 días para intervenciones quirúrgicas, más de 60 días para consultas o más de 30 días para pruebas complementarias. Brevemente les desgloso por las 3 listas de espera: la lista de espera quirúrgica, la lista de espera de consultas externas y la lista de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas. La lista de espera quirúrgica ha subido en un 9,15% más en el segundo semestre del año 2020 con respecto al año 2019. El tiempo medio de espera ha crecido hasta la cifra de 174 días, por debajo de los 180 días que establece la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, y esto se debe a una disminución en la actividad quirúrgica que ciframos en un 29% en este semestre. Hay 4 áreas de salud que han disminuido estas listas de espera quirúrgica. Son las áreas de salud de Don Benito Villanueva, de Navalmoral, de Llerena Zafra y de Coria. Y quiero destacar que los tiempos medios de espera en todas las áreas de salud, a excepción de las áreas de salud de Plasencia, de Cáceres y de Badajoz, que son las que tienen los tiempos medios más elevados, los tiempos medios para intervenirse quirúrgicamente son iguales o inferiores a 90 días, por debajo del 50% del tiempo que tienen que esperar. Relativo a la lista de espera de consultas externas, el incremento en el segundo semestre del año 2020 con respecto al segundo semestre del año 2019 es de un 2,3%. El tiempo medio de espera para consultas externas es de 110 días, pero las áreas de salud de Badajoz, de Mérida, de Coria, de Plasencia y de Navalmoral de la Mata han sido capaces de reducir la lista de espera en consultas externas. Y las áreas de salud de Badajoz, de Plasencia, de Mérida y de Coria han sido capaces de disminuir los pacientes que esperan más de 60 días para una consulta externa. Por último, con respecto a las listas de espera de pruebas diagnósticos terapéuticas, el 31 de diciembre de 2020 había 33.459 pacientes en alguna de las listas de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas, lo que supone un 10,6% más que en el segundo semestre de 2019, pero con una reducción de cerca de 6.000 pacientes con respecto a junio del año 2020. Badajoz, Mérida, Don Benito Villanueva han sido áreas de salud que han sido capaces de disminuir las listas de espera de consultas externas. Quiero decirles que la lista de espera en las pruebas radiológicas es bastante inferior a las listas de espera de las pruebas funcionales. Y dentro de las pruebas funcionales destaco sobre todo las endoscopias, que es donde se produce un incremento en el número de pacientes que están esperando para realizárselas.
Y decirles también que ya conocen ustedes que se han aprobado los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que nosotros teníamos diseñado un plan especial de lista de espera pospandemia COVID-19 y que en el ejercicio 2021 incrementamos la inversión en el abordaje de las listas de espera en un 44%, es decir, 21 millones de euros, que van sobre todo a incrementar la actividad propia de los centros públicos y una parte pequeña a mantener el concepto que siempre hemos tenido de la relación entre la privada y la pública, que es la complementariedad en algunos momentos que es absolutamente necesario. Por mi parte, nada más, y me someto a las preguntas que ustedes tengan sobre este o cualquier otro tema. Buenos días. Turno de preguntas para los compañeros que están conectados de manera online. Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Rocío, abre el micro. Ahora. Vale. Ha comentado al principio de su intervención que hay un número de pacientes que han rechazado ser operados, bueno, no sé también si someterse a consultas y pruebas por miedo a contagiarse. Quería saber si el SES tiene contabilizado estos pacientes y bueno, pues ¿qué se hace con ellos? No sé si una vez que rechazan vuelven al principio de la lista de espera, no sé cuál es el procedimiento que se sigue en este caso. Y luego también quería saber si nos puede detallar un poco la lista de espera quirúrgica por especialidades, saber cuáles son las que tienen en este momento más demora. Gracias. Vale. Con respecto a la primera pregunta, las listas de espera están descentralizadas, la gestión en las áreas de salud. Es verdad que hay una oficina central de listas de espera, pero la oficina central de listas de espera lo que hace es proporcionarles una hoja de ruta a esa descentralización de la gestión de las listas de espera en las áreas. Por lo tanto, no le puedo dar el dato de los pacientes que han rechazado. En cualquier caso, tienen la indicación no de que pasen al final de la lista ni que pasen los primeros, sino que se queden donde estaban. Si ocupan en la lista de espera el puesto 25 y rechazan el ser derivado a otra clínica para hacerse la intervención quirúrgica, pues se queda en el puesto en el que estaba, en el 25. No se adopta ningún criterio con respecto a eso. Con respecto a la pregunta que me hace, varía por listas de espera, como es lógico, pero sí y varía por áreas de salud, Pero es verdad que las especialidades más comprometidas desde el punto de vista quirúrgico las tenemos en oftalmología, en traumatología y en neurocirugía fundamentalmente. También cirugía general contribuye a tener más listas de espera, pero básicamente me centraría en oftalmología, en traumatología, en neurocirugía y en cirugía general. Si me pregunta por las consultas externas también varían por áreas de salud, pero situaría a la otorrinolaringología y situaría a la ginecología como las especialidades, junto con la traumatología, que mayores tiempos de media tienen para ser atendidos en la comunidad autónoma. Y con respecto a las pruebas complementarias, se lo he dicho, las pruebas funcionales están por encima de las pruebas radiológicas. Pruebas funcionales, pues todo lo que tiene que ver con aquellos aspectos en neumología de las espirometrías y de otras técnicas, pruebas funcionales del ámbito digestivo y pruebas funcionales del ámbito cardiológico. Aunque bien es verdad que aquellos pacientes que necesitan, evidentemente, un cateterismo de forma urgente no están sujetos a las listas de espera, como es lógico. Álvaro Rubio, del diario Hoy. Álvaro, tienes que abrir el micro. ¿Ahora? Ahora. Vale, consejero, yo le quería preguntar por la presión asistencial en las UCIs, si nos podía detallar cuántas camas libres hay de UCI en cada área de salud y cuántas están ocupadas, no solo de pacientes COVID, sino
tanto de pacientes COVID como no COVID. Eso por un lado, y luego una segunda pregunta. SES estima a cuántos jubilados y antes del último curso de medicina y enfermería estima que... Pero repite la pregunta, por favor. La segunda. Sí. Vale. ¿A cuántos jubilados y estudiantes de último curso de medicina y de enfermería estima el SES que necesitaría llamar para que trabajen con el objetivo de descongestionar la atención a los pacientes? Mira, presión asistencial en las UCI y el porcentaje de ocupación, y se lo he dicho al Ministerio de Sanidad, me gusta poco. Ese indicador me gusta poco. ¿Por qué me gusta poco? Porque si tenemos problemas en las camas instaladas de UCI, pues en nuestro plan de contingencia se permite una flexibilización de disponer de camas de prácticamente triplicar el número de camas que tenemos ahora mismo instaladas en las UCI. Por lo tanto, en este momento, si bien es verdad que nos circunscribimos solo al ámbito de las camas instaladas UCI que hay en los hospitales, el porcentaje de pacientes COVID frente a no COVID es muy alto. Y quedan pocas camas de UCI para la atención al resto de enfermedades que son tiempo dependientes. Pero, y esto lo hacen todas las comunidades autónomas, nosotros habilitamos más camas. Y como estamos habilitando más camas, no existe en este momento, sí existe una sobrecarga en todas las UCI de la comunidad autónoma, con mayor incidencia en Mérida y en Plasencia, pero es verdad que hemos tenido que ampliar algunos otros espacios que bien eran utilizados como unidades de cuidados intermedios, que bien eran utilizados como espacios de reanimación, que bien eran utilizados para intentar, en la medida de lo posible, absorber las necesidades de cuidados intensivos que trajesen los pacientes, fuesen estos COVID o fuesen estos no COVID. Con lo cual, lo que quiero es decirle a la ciudadanía que en este momento tenemos garantizada la atención intensiva en todos los hospitales de nuestra comunidad autónoma. Ahora bien, le tengo que estar muy agradecido a todos los profesionales de los diferentes hospitales, de estas unidades de cuidados intensivos y también de la anestesiología y reanimación, porque están haciendo un trabajo excelente. Si nos vamos al último informe del RENAVE, del Instituto de Salud Carlos III, el dato que me importa es si los extremeños y extremeñas están necesitando más camas de UCI que el resto de la población española. Eso se mide como se mide habitualmente, como uno de los parámetros de la calidad en la atención, y decirle que necesidades de UCI la tienen, según las estadísticas del Instituto de Salud Carlos III, el 0,5% de los infectados, de los diagnosticados como positivos. Eso es verdad que nos va a llevar durante un par de semanas aproximadamente a un incremento en las necesidades de UCI de pacientes COVID, pero también es verdad que nuestros profesionales están trabajando con muchísimo rigor. Y los ingresos en planta los necesitan aproximadamente el 5,9%, el 6%
de los pacientes que están infectados. Pero en esas camas somos capaces de poder responder de forma más ágil. Por lo tanto, a su pregunta, le respondería cómo están hoy, pero con el plan de flexibilidad o de contingencia que tenemos en la comunidad autónoma, mañana le podría responder de otra manera, porque nuestros hospitales se están adaptando a la situación de ocupación que tienen en este momento. Y yo creo que la parte de la información que tiene que tener la ciudadanía es que gracias al esfuerzo de organización y gracias al esfuerzo de los profesionales, en este momento está asegurada en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por parte del Servicio Extremeño de Salud, la atención intensiva para aquellos pacientes que lo necesiten, sean estos COVID o sean no COVID. No obstante, si de forma concreta quiere algún dato específico, que yo evidentemente no soy capaz de retenerlo en la memoria porque esto va variando por días, pues no tendremos ningún problema en facilitárselo desde mi gabinete de prensa. La segunda pregunta con respecto a cuántos jubilados o estudiantes necesitarían llamar. No hemos llamado a ninguno. No hemos llamado a ninguno. Ahora bien, tenemos que tener una previsión de cómo nos vamos a organizar si la presión asistencial supera determinados límites establecidos. Y entonces hay una propuesta, como lo hubo en el primer estado de alarma, donde podemos hacer una consulta, como hemos hecho hoy, a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, y lo hablaremos en la Comisión Paritaria de la Universidad de Extremadura, que es donde hay que hablarlo, de la Universidad de Extremadura, junto con el Servicio Extremeño de Salud, por si fuese necesario contar con alguno de los alumnos. En cualquier caso, la participación sería en todo momento voluntaria. Y jubilados, ya tenemos varios, sobre todo médicos jubilados y enfermeras jubiladas, que directamente se han puesto en contacto con nosotros para ofrecerse a participar en el plan de vacunación, para ofrecerse a participar en otras cuestiones. Y lo que estamos viendo es, si los necesitásemos, cómo podríamos incorporarlos al sistema con todas las garantías para que accediesen a la información clínica y para que estuviesen respaldados por nuestro seguro de responsabilidad civil. Pero en este momento no hemos llamado a nadie. Lo que hay son sondeos, son previsiones, pero que en ningún caso, y además ayer me hacían llegar una nota del área de salud de Badajoz, y sinceramente tengo que lamentar que documentos que son estrictamente de debate en una comisión de docencia y que es interno, vea la luz, porque es una cuestión de la propia autoorganización del Servicio Extremeño de Salud y en ningún caso son hechos completamente ciertos. Jesús Martínez, por favor, nos indica el medio, que es que no lo has puesto, por favor. Buenas tardes, de Informativos Mediaset. Señor Vergeles, buenos días. Yo tenía dos preguntas muy sencillas. La primera sobre situación... Perdón, ¿informativos qué? Mediaset, Telecinco. Ah, Mediaset, perdón, sí. Señor Vergeles, tres preguntas muy sencillas. La primera era sobre situación general a vista de los datos de ayer, y viendo que hay otras comunidades, Castilla y León, Murcia, Valencia, que se están acercando
al índice acumulado que tiene Extremadura. No sé si usted comparte, en el caso de Extremadura y en el caso general, la afirmación de Fernando Simón de que en el caso extremeño se está aplanando la curva. No sé si es así. La segunda pregunta es sobre su posición respecto a la posición de otras comunidades autónomas en el caso de las vacunaciones que se han hecho de forma irregular. En Extremadura no ha habido, pero nos gustaría saber qué piensan ustedes en Extremadura sobre la opción de no vacunar, de no poner esa segunda dosis a los que se hayan puesto de forma irregular la primera. Y la tercera pregunta, muy sencilla, es si al nuevo ministro o ministra de Sanidad usted apoya que si el resto de las comunidades autónomas siguen pidiendo una modificación del toque de queda o de las condiciones de confinamiento, pues se conceda. Muchas gracias. No tengo ni idea cómo son los datos nacionales. Bastante tengo yo con dedicarme a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los indicadores epidemiológicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura indican que o estamos aplanando la curva o estamos en el descenso de la curva. ¿Qué indicadores nos lo muestran? La razón de tasas, la velocidad de reproducción a los 7 días del virus y el índice de crecimiento potencial del virus. 3 indicadores epidemiológicos incontestables que nos llevan indicando durante varios días que estamos o ante una estabilización o, como pasó en el día de ayer, una reducción más leve de la incidencia acumulada a los 14 días y una reducción mucho más importante de la incidencia a los 7 días. Con lo cual, yo le hablo de lo que pasa en Extremadura. Lo que pasa en el resto de las comunidades me va a permitir que, como no lo conozco, no pueda posicionarme. Pero en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Extremadura es lo que le tengo que decir. Nosotros estamos siendo muy estrictos con el plan de vacunaciones, muy estrictos. Muy estrictos. De hecho, lo que se ha vendido en la comunidad autónoma como vacunaciones irregulares son vacunaciones que obedecen a que tenemos poblaciones tan pequeñas que sus alcaldes y alcaldesas no cobran y, lógicamente, para vivir tienen que tener un trabajo. Y tienen la desgracia, la enorme desgracia, de trabajar en las residencias de ancianos. Y tienen la enorme desgracia de que estamos primero vacunando a las residencias de ancianos y a todos sus trabajadores. Y si se vacuna a todos los trabajadores de la residencia de ancianos y se es alcalde o alcaldesa o se es concejal o concejala, digo yo que en la ficha técnica de la vacuna de Pfizer ni de Moderna venga ninguna contraindicación que estar afiliado a un partido no permita poner la vacuna. Porque si es así, aquellos que están levantando este rum rum y que están cuestionando el proceso de vacunación deberían decírselo a la Agencia Española del Medicamento para que incluya dentro de las contraindicaciones estar afiliado a un partido. Y entonces el equipo de vacunación tendría que pedir el carnet de afiliación y no ponerle la vacuna. Por lo tanto, descarto que haya habido vacunaciones irregulares. Estamos siendo muy estrictos en la vacunación de nuestros profesionales. Pero ahora bien, estamos en una comunidad autónoma pequeña, con unos núcleos de población pequeños, y a pesar de lo que piense la gente, aquí hay alcaldes y alcaldesas que no cobran ni un euro, que tienen que trabajar para vivir.
Y digo yo que eso no es ningún pecado. Y luego estamos ante la falta de profesionales. Y hay veces que determinados cargos intermedios de la organización, sin ninguna afiliación política, tiene que echar una mano en la asistencia y, por lo tanto, están en primera línea. Tampoco creo que sea un pecado al que esa gente que está colaborando y que está en primera línea se les vacune, lógicamente. Y luego, ¿dónde establecemos el límite? Un jefe de servicio, que es un cargo directivo, ¿se vacuna o no se vacuna? ¿Un coordinador de un equipo de atención primaria, que es un cargo directivo, se vacuna o no se vacuna? Es que esto lo estamos complicando tanto que bien haríamos todos en reconducir la situación para que la gente viviese un proceso normal de vacunación. Y a la pregunta que usted iba. Lo tendré que hablar con los que me tienen que asesorar en materia de salud pública y en materia de bioética. Pero me parece que establecer una especie de castigo a quien se ha vacunado de forma irregular, no poniéndole la segunda dosis, es cometer dos errores. Primero, haber vacunado a quien no debían. Y segundo, ahora ya que has vacunado a quien no debía, pierdes esa dosis. Porque digo yo que tarde o temprano, de aquí a verano, ese alma se tendrá que vacunar. Y en el registro debe quedar que ya está vacunado. Por lo tanto, me parece que deberíamos ser un poco más sensatos y reflexivos, ¿eh? Y luego, con respecto a lo que dice usted de la modificación del Real Decreto del estado de alarma en relación con el confinamiento o en relación con el toque de queda. Mire, Extremadura siempre apoyará la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Dicho esto, nosotros, con el Real Decreto del estado de alarma actual, hemos tomado medidas muy duras que están en vigor en este momento y que parece, por los indicadores que le citaba en su primera pregunta, que están dando resultados. Luego, creo que no hemos agotado todas las posibilidades que le permite adoptar a la autoridad competente delegada con este Real Decreto de estado de alarma. Y no sé si me ha seguido usted más o menos en mis intervenciones los días anteriores. El confinamiento completo de la sociedad es una medida no farmacológica que, como todas las medidas que sirven para algo, tienen efectos secundarios. Y los efectos secundarios de un confinamiento completo son muy importantes desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista sanitario tiene efectos secundarios muy importantes sobre la población vulnerable, porque les deteriora cognitiva, les deteriora funcional y les deteriora orgánicamente. Me estoy refiriendo a las personas mayores que están en su domicilio. Y hay que medir bien si hay que adoptar esa decisión o no hay que adoptar esa decisión en este momento. Y, por favor, lo que pido es que, en lugar de lanzar propuestas en las ruedas de prensa para modificar el Real Decreto y con el ánimo de no confundir a la ciudadanía, sería mucho pedir
sería mucho pedir que si tenemos todas las semanas pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, antes de lanzar una idea, la debatiésemos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es que yo creo que la sociedad nos haría más caso. Porque vería la verdadera unidad de acción. Y creo que esa es la respuesta completa a su tercera pregunta. ¿Alguna pregunta más? Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarle, consejero, acerca de, de algunas críticas que se están escuchando ya. En concreto han salido Vox y el Partido Popular con respecto al hospital de campaña u hospital provisional, como le llamó usted el otro día, que se está instalando en IFEBA, en Badajoz. Hay vídeos circulando en redes sociales. ¿Qué dice la Junta de Extremadura ante las críticas? Gracias. Pues mire usted, no merece la pena ni contestarle. Que aquellos que se han querido apropiar de la bandera de España, que casi se quieren apropiar del ejército español, sean los que critiquen las condiciones de las camas que voluntariamente nos cede el ejército, es cuando menos sorprendente. Porque es que a continuación te los encuentras en un acto de la Constitución, sacando pecho, con los abrigos largos, viendo desfilar al ejército español. Y lo que están criticando es el material que tiene el ejército español. Es que es inaudito, inaudito. Que yo no me he metido con ningún hospital de ninguna comunidad autónoma, que no me he metido con nadie. ¿Qué quieren conseguir con eso? ¿Quitarle a la ciudadanía la confianza de aquellos pacientes que desgraciadamente tengan que ingresar en ese hospital, si es que tienen que ingresar? ¿Eso es lo que quieren hacer políticamente? Pues si eso es lo que quieren hacer políticamente, están bien donde están, que es en la oposición. ¿Alguna pregunta más? Juan Mari Murillo, de Canal Extremadura Radio. Buenos días, consejero. Buenos días. Mañana miércoles se cumple una semana del cierre de actividad no esencial que se amplió a localidades de menos de 3.000 habitantes. Sí. ¿Tiene pensado el Consejo de Gobierno continuar hasta los 14 días, como dijo, o podrían relajarse alguna de estas medidas, como ha solicitado, por ejemplo, la CRES? Estamos en proceso de debatirlo. Se está analizando desde el punto de vista de la salud pública la incidencia que puede tener. Nosotros siempre hemos estado comprometidos con el pequeño comercio, con las grandes superficies, con la hostelería. Jamás los hemos hecho culpables y siempre hemos intentado velar por el normal funcionamiento, del sector productivo, porque hemos partido de la premisa de que sin salud no hay economía, pero sin economía no hay sistema sanitario. Estamos evaluándolo. Sí le digo, en ningún caso, en este momento, aunque estemos en un proceso, como le comentaba a su compañero de Mediaset, en un proceso de aplanamiento o de regresión de la curva, en este momento no podemos hablar en ningún caso de desescalada. Ahora, ¿se pueden flexibilizar determinadas cosas? Pues vamos a ver lo que nos dicen los expertos. Hemos escuchado a las organizaciones que tienen cosas que decir con respecto al comercio y con respecto a la hostelería, y ahora se trata de seguir en la política de un ejercicio de funambulismo para mantener el sector productivo y para mantener la salud de la población. En cualquier caso,
Yo soy uno más de los miembros del Consejo de Gobierno, donde están representadas diferentes sensibilidades, lógicas por el rango competencial que tiene cada uno de los consejeros y consejeras, y cuando tengamos el Consejo de Gobierno tomaremos una decisión al respecto, porque hoy se está analizando las diferentes propuestas que tenemos encima de la mesa. Afectan también al ámbito deportivo y en ese sentido vamos a irla estudiando. Pero en cualquier caso, jamás deberíamos hablar de una desescalada, porque no estamos en tiempo de desescalada. Tenemos una incidencia muy alta, insoportablemente alta, y por lo tanto, en tal caso, sería alguna flexibilización concreta. Vale. Por otra parte, el número de inmunizados con la segunda vacuna, díganos el número y si se están notificando algún efecto adverso. Por otra parte, las personas que están inmunizadas, ¿se les hace un test serológico o alguna prueba para confirmar la inmunidad? Pues mire usted, no sé si están inmunizados o no están inmunizados. Que llevan 2 dosis, porque ya sabe usted que para estar inmunizado tiene que pasar una semana de la segunda dosis. Pero llevamos vacunados hasta el día de ayer con 2 dosis a 1.722 extremeñas y extremeños. 1.722. La mayoría, como saben, son de... La mayoría no, todos son de residencias de mayores, lógicamente. Reacciones adversas. Hemos tenido algunas reacciones adversas. Si no me falla la memoria, del orden de entre 10 y 12 reacciones adversas. Ninguna grave, todas comunicadas a farmacovigilancia, y siempre que hablamos de reacciones adversas es basado en el principio de suposición, porque eso quien lo tiene que decir ahora si es una reacción adversa o no es farmacovigilancia. O sea, nosotros comunicamos, mire usted, a este hombre cuando se vacunó se le hinchó un pelín el brazo. Bueno, pues nosotros lo tenemos que notificar a farmacovigilancia, a eso me estoy refiriendo. Y ahora farmacovigilancia tiene que decir, oiga, pues era de la vacuna o es que, no sé, este hombre pues se le hinchó el brazo por el pinchazo y ya está, ¿no? Con lo cual estamos siguiendo estrictamente el protocolo que dicta. Con respecto a los estudios serológicos, creo que se lo dije cuando presenté el plan de vacunación y si no se lo digo ahora. El proceso de vacunación no acaba poniendo la vacuna. No acaba poniendo la vacuna. El proceso de vacunación continúa con un seguimiento de los vacunados. Primero, porque puede haber reacciones adversas tardías y entonces habría que notificarlas al sistema de farmacovigilancia. Pero, en segundo lugar, porque el Gobierno de España, en concreto el Sistema Nacional de Salud, y también el Sistema Nacional de Salud junto a la Unión Europea, en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a realizar estudios de investigación donde vamos a detectar estas reacciones adversas tardías, donde vamos a detectar la generación de la inmunidad, no solo la humoral, que son las proteínas que son los anticuerpos, sino también la celular, que parece que es la que más dura. Y, en tercer lugar, vamos a estudiar no solo la seguridad y no solo la eficacia a medio o largo plazo, sino que también estudiaremos la aceptabilidad de la vacuna. Por lo tanto, nosotros participaremos en los estudios que determine el Sistema Nacional de Salud y la ponencia de vacuna y el grupo de expertos en vacunación. No estamos haciendo ningún estudio en este momento serológico
propio de la comunidad autónoma, porque queremos estar muy cohesionados con la ponencia de vacunas y la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Dos últimas preguntas sobre los cribados en Badajoz, colas muy largas en centros de salud. No sé si nos puede hablar cómo están transcurriendo y por qué la necesidad de test antígenos en vez de PCR. Y, por último, si hoy conoceremos en los datos de los fallecidos algún menor de 40 años. Pues mire usted, con respecto a la última pregunta, no le puedo decir nada porque el Consejo de Dirección lo tenemos a las 2 de la tarde, que es cuando se van comunicando lo que ha ocurrido en cada una de las áreas. Con respecto a los cribados masivos que usted habla en la ciudad de Badajoz, lo primero que quiero hacer es agradecerle a los profesionales que se estén implicando de la forma que se están implicando, profesionales de la salud pública y de la atención primaria de salud. Y, en segundo lugar, felicitarme y felicitarnos por la gran acogida y lamentar que se hayan producido colas en los cribados. Estos son muy importantes para nosotros. Y, en tercer lugar, ¿por qué test de antígenos? Pues mire usted, si tuviésemos una incidencia acumulada en la comunidad autónoma de 25 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y la tasa de positividad de las pruebas que realizamos fuese del 5%, hacerle test de antígeno a los asintomáticos no valdría para nada. Ahora, con una incidencia acumulada por encima de 1.300 en la comunidad autónoma, en la ciudad de Badajoz de 1.200 y con una tasa de positividad en las pruebas de más del 15%, los test de antígenos, según el Instituto de Salud Carlos III, son perfectamente aconsejables para la realización de cribados masivos. ¿Alguna pregunta más, Juan Mari? Gracias, consejero. Ana García, de Televisión Española. Hola, consejero, buenas tardes ya. Sí, yo tenía varias cuestiones. A ver, dice que la asistencia en hospitales, tanto en UCI como fuera de ellas, está totalmente garantizada, pero no sé si en algún momento puntual ha habido alguna UCI que se haya colapsado, es decir, que se haya llenado, y en esos momentos, ¿qué protocolo se sigue? ¿Qué triaje? No sé si por gravedad de pacientes, si por el nivel en el que se encuentren, sus características, y qué pasaría si en un futuro esas UCI que ahora están garantizadas se produce un colapso, es decir, se llenan completamente. Imaginemos que una UCI tiene 5 camas y tenemos 10 pacientes que las necesitan. No sé si hay algún protocolo establecido para llevar a cabo un triaje con esos enfermos. Mire usted, el protocolo que se sigue en las UCI es tan antiguo como la especialidad de intensivo. Tan antiguo como la especialidad de intensivo. Tenemos a excelentes profesionales de la medicina intensiva que saben priorizar los casos que tienen que ingresar y no tienen que ingresar en las UCI. Porque el que una UCI esté completa no se produce por primera vez con la COVID-19. En toda la historia del sistema sanitario hay determinados momentos que las UCI están completas. Y en ese momento es el juicio clínico del profesional, los protocolos que están establecidos por parte de los profesionales y de las sociedades científicas, las que deciden qué pacientes se benefician de los cuidados intensivos y qué pacientes no se benefician de los cuidados intensivos. Dicho esto, con motivo de la COVID, jamás hemos dejado que ninguna UCI se colapse. Jamás. Todos los gerentes de las áreas de salud donde hay UCI, cuando han ido viendo que la presión asistencial aumentaba, han habilitado otros espacios que pudieran servir para UCIs. Por lo tanto, no hemos sometido a nuestros profesionales de cuidados intensivos
a elegir. Sí les hemos dicho que cuando estuviesen en una ocupación muy alta nos lo dijesen para ir habilitando otras dependencias. Y si fuese necesario, utilizaríamos hasta los quirófanos para utilizarlos como boxes de UCI. Es decir, cuando le decía a su compañero sobre el plan de elasticidad o sobre el plan de contingencia, lo estaba diciendo con todas las de la ley. Vale. Sí, dos preguntas más. Hoy dimite Illa como ministro de Sanidad. Está recibiendo muchas críticas por esto, porque con la que está cayendo. No sé si nos puede valorar esta dimisión. Pues mire usted, yo creo que ha sido y es un gran ministro de Sanidad, de los mejores ministros de Sanidad que hemos tenido. Creo que ha hecho una labor impagable a este país. Lo más fácil en estas circunstancias es perder la templanza, que el ministro Illa siempre la ha tenido. Lo más fácil en una circunstancia como esta hubiese sido romper el consenso en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y hemos celebrado todas las semanas y algunas semanas 2 plenos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, más las reuniones bilaterales que ha tenido el equipo del Ministerio de Sanidad con cada una de las comunidades autónomas cuando así lo hemos necesitado. El ministro Illa ha tomado medidas ponderadas, se ha fiado mucho de los criterios técnicos de los expertos en salud pública de su ministerio y, sin ser de formación sanitario, ha sido capaz de abordar desde el punto de vista informativo de una forma ejemplar una situación tan complicada como la pandemia. Si en este momento de su vida política él cree que hace más falta en Cataluña que en el Gobierno de España, y debido a los servicios prestados, creo que lo que tenemos que hacer los demás es lamentarnos porque perdemos un gran ministro, pero respetar su decisión. Y esa es mi valoración. Vale, gracias. Ya para terminar, si le quería preguntar, bueno, la Unión Europea ha pedido que en aquellos lugares donde la incidencia acumulada sea mayor a 500 se confinen. Extremadura está en 1.300. No sé si va a cambiar algo esto, las medidas que tenemos ahora mismo, o vamos a seguir de momento igual. No podemos hacer mucho más. Tenemos cerrados los pueblos, tenemos cerrados los bares, tenemos cerrados los comercios, tenemos limitadas las actividades culturales, tenemos limitadas las actividades. ¿Qué diferencia hay entre un confinamiento y esto? Tenemos la movilidad reducida al mínimo imprescindible. Lo que hay es que tener un poquito de paciencia cuando se adoptan las medidas y esperar al menos un par de semanitas a ver cómo incide sobre la frecuencia de la enfermedad. Porque es que muchas veces, y yo lo entiendo, queremos que la incidencia baje de un día para otro. Y nos metemos en una espiral de tomar medidas que ya no sabemos ni la que nos está sirviendo. Entonces, un poco de paciencia, porque se están tomando medidas muy duras, y creo que es necesario que templemos un poco, Yo respeto los consejos de la Unión Europea,
Pero los confinamientos de otros países de la Unión Europea no son los confinamientos que tuvimos en la primera ola en España, ¿eh? Los confinamientos de otros países de la Unión Europea, a lo que le llaman confinamiento otros países de la Unión Europea, es lo que estamos haciendo ahora nosotros aquí. O sea, no es el confinamiento primero que tuvimos en el primer Real Decreto de Estado de Alarma. Es más parecido a esto, ¿eh? Por lo tanto, yo siento que estoy cumpliendo con las recomendaciones de la Unión Europea. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todos.